El corazón, muy bien. Flor grande, muy bien. Bueno, son los sentimientos que el público de todo el mundo tiene cuando escucha el nombre de Magnolia. Tan solo la palabra significa, bueno, tiene una raíz que significa magno, grande, y bueno, acuérdense de Alejandro Magno y de algunas otras personalidades con ese nombre. ¿Qué pasa cuando vemos la flor? ¿Qué nos evoca la flor? Belleza, muy bien. Para los japoneses es un símbolo de dignidad, de respeto, de admiración, y cada cultura tiene una diferente percepción de lo que significa la flor. Nosotros los científicos, más que apreciar todo lo que el público ve, nosotros nos hacemos preguntas, preguntas de todo tipo, y es lo que vamos a ver más adelante. El nombre Magnolia tiene que ver con que Charles Plumier, el segundo que está en la fotografía, le dedicó a Pierre Magnol el género. Pierre Magnol fue un gran botánico de Francia, hizo la flora de Montpellier y en el siglo XVII era el botánico más prominente del mundo. Sin embargo, ellos son botánicos prelinianos, antes de Carlos Linneo. Y luego Charles Plumier describió 100 géneros nuevos. Y de esos uno era Magnolia, y dice, se lo vamos a dedicar al mejor botánico del siglo pasado, que fue Pierre Magnol. Después Carlos Linneo dice, bueno, Charles Plumier agarró una planta que era de la Martinica, Magnolia dodecapétala, y entonces esa planta dijo, no, pues esa planta nadie la va a conocer, del Caribe, de la Martinica, mejor vamos a escoger una magnolia de la sección Magnolia, pues que es de Virginia, y una para tipificar el género Magnolia. Y después Antonio de Jussieu agrupó todas las magnolias y Liriodendron en la familia Magnoliaceae. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las tres secciones que son importantes para México. La que describió Plumier es de la sección Talauma, que tiene frutos leñosos y que son sin carpos soldados. Las partes femeninas están soldadas, y en cambio en la magnolia virginiana, las partes femeninas, que son los carpelos, donde están las semillas, están separadas. Igual en la sección macrófila, que se distingue por tener hojas gigantes. La siguiente. Ahora vamos a hablar de filogenia, la historia evolutiva de las magnolias. Más básicamente, en el mundo existen cerca de 400 especies, y la mitad de ellas ocurren en el Nuevo Mundo y la otra mitad en el Viejo Mundo. Y tenemos que el género Talauma, solamente que es del neotrópico endémico, es un tipo de magnolia de la sección Talauma. Tenemos la mitad de especies, tenemos 100 especies, cerca de 100 especies de la sección Talauma, es decir, un cuarto de del tamaño de la familia. Y aquí tenemos un árbol evolutivo que nos muestra que las magnolias se subdividen en 13 clados filogenéticos con alto soporte. Y ya esto se ha reiterado en muchos trabajos, desde trabajos sencillos con DNA, con el método Sanger, pero también con enfoque filogenómico se ha venido constatando todos estos clados o secciones de la familia Magnolia. Y aquí vemos que con nuestros descubrimientos de magnolias en el Nuevo Mundo cambió la percepción. Antes de 2009 se decía que en el Nuevo Mundo había, o sea, en América, en el continente americano, había 1/3 de magnolias del mundo, pero con nuestros descubrimientos del equipo que tenemos en la Universidad de Guadalajara, nuestro equipo académico, vemos que ya ahora hemos cambiado a una realidad en donde básicamente la mitad de especies existen en el Nuevo Mundo y las otras en el Viejo Mundo. Y que el género que antes, el más diverso antes de 2009, era Michelia,
y ahora el género más rico es Talauma, con más del doble de especies que el género Michelia. La siguiente. Se tiende a pensar pues que las magnolias son plantas muy antiguas, de hace más de 100 millones de años, comparado por ejemplo con los humanos, que apenas tienen, el Homo sapiens tiene cerca de 300,000 años, es decir, pues es como una gota de agua en 3 litros de agua, sería como la antigüedad que tienen los humanos con respecto de la antigüedad que tienen las magnolias, que son contemporáneas de los dinosaurios. Y aquí solamente queremos ilustrar cómo cambian los diferentes clados en sus estructuras. El de arriba es un polifolículo que se mantiene, aunque están separados las partes femeninas, los carpelos, ya en la dehiscencia, en el caso de Talauma, se separan completamente. O aquí tenemos una polisámara abajo en el género Liriodendron. La siguiente solo es ilustrar cuán diversos son las características morfológicas de los frutos de las magnolias y los clados a los que pertenecen. Este es uno de los clados que tenemos aquí en México, el clado macrófila, el clado magnolia y el clado Talauma, ya lo vimos antes. Lo vamos a seguir viendo. La siguiente. Y estas magnolias son todas asiáticas, algunas parecen chorizo, son frutos, algunas les llaman frutos salchicha, como la magnolia acuminata que vemos aquí, de a tiro parece una salchicha, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, en mi libro de las magnolias de Ecuador, yo propuse que existían estos grupos, que las magnolias, de acuerdo al fruto, existían folículos agregados que se llama, este grupo le puse Folicetae, estos que son carpelos separados, o sea, partes femeninas separadas, Apocarpae, y luego Syncarpae, que significa que simplemente están soldadas, fusionadas las partes femeninas, nunca se van a separar. Y dentro de este tipo los subdividí en dos grupos, Talauma y Dugandiodendron, uno que es desde México hasta Centroamérica y el otro que es desde el Caribe a los Andes. Y bueno, con datos moleculares, los 5 grupos que propusimos encuentran soporte filogenético, y eso pues es una muestra de que la morfología no miente, que a veces no sepamos interpretar adecuadamente la morfología y digamos esto es igual a esto, pues pues ahí es donde falla nuestra interpretación morfológica. Entre más precisa es la interpretación morfológica, evolutiva, ecológica, menos va a mentir al compararlo con un árbol filogenético. Claro que hay problemas como la hibridación que oscurecen muchas relaciones entre los diferentes grupos de magnolias. La siguiente. Y aquí están los 4 grupos que propuse, ¿verdad? Para el Folicetae, que es de la sección cubensis de las Antillas, que se distingue porque sus estambres cuelgan del gineceo, de la parte femenina, que es el centro de la flor. Ahí se ven cómo cuelgan del ápice los estambres. Y luego en Dugandiodendron tiene esa misma característica, pero mientras que este fruto abre por paredes dorsales, en Magnolia portoricensis, aquí en Bancardiorum la dehiscencia es principalmente ventral, del interior. Es decir, sus semillas, las partes femeninas se desprotegen las semillas y se desprenden del interior, mientras que en las magnolias nada más se abren de una pared dorsal o exterior. Entonces, aquí tenemos en este grupo Syncarpae, que son plantas amazónicas, cómo se defienden de los herbívoros. Tienen estas espinas y tienen estas paredes de madera que son hasta de 2 o 3 centímetros de largo. Y en México tenemos unos frutos ovoides, otros subglobosos, pero también las semillas están protegidas por estas partes femeninas que cuando están jóvenes son los carpelos, les llamamos así, o pistilos, y ya grandes aquí pues son carpelos del fruto, ya es madera. Más de 2 centímetros protegiendo una semilla, es una inversión energética increíble. ¿Y quién va a poder abrir estos frutos si están hechos de madera y bien apretados? Ya en su madurez se desensamblan solos como un Lego.
Y estas son las magnolias de la sección Talauma que tenemos en México. La siguiente. Y aquí tenemos otra forma de distinguir. A veces no tenemos frutos, no tenemos flores, porque sobre todo en el neotrópico, no sabemos cuándo florecen las plantas. Aquí en el subtrópico, como en México, empiezan a mostrar algunas estaciones, y ya en la parte holártica o en la parte templada de Estados Unidos y Europa, ahí sí hay y en Japón hay una marcada estacionalidad. Las flores empiezan en primavera siempre, primero antes que las hojas. Acá en el subtrópico puede ser que las flores estén por ahí en junio, los frutos en marzo o en octubre. Pero cuando no tenemos, podemos ver que la sección macrófila tiene estas estípulas que son partes que están adheridas al peciolo de una hoja. Este es el peciolo de aquí a ahí. En la sección Talauma es muy chiquita la estípula, y esta en macrófila, la sección macrófila es gigantesca. En las de la sección magnolia, la estípula solamente abraza el tallo, pero no hay estípula aquí en el peciolo. Y en Liriodendron tenemos este tipo de estípulas. Y nada más con eso, aunque ande uno caminando en la selva amazónica donde ningún árbol se repite, si uno encuentra un árbol con estípulas de esa manera, pues puede ser una magnolia de la sección Talauma. La siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de biogeografía. Las magnolias se distribuyen a nivel global, o sea, es muy amplia la distribución. Cómo llegaron a distribuirse es todo un misterio, ¿verdad? Cómo llegaron a alcanzar y a diversificarse también, pero básicamente existen cerca de 180 especies en el Nuevo Mundo, y tienen una cobertura de 70 grados de latitud, desde Ontario, Canadá, hasta Paraná, Brasil. Y a lo ancho en América, pues tienen cerca de 67 grados de longitud de distribución. Pero lo más interesante es que es un grupo antiguo, de casi más de 100 millones de años. Es decir, había dinosaurios cuando existían ya los ancestros de las magnolias que ahora conocemos. Y bueno, que el registro fósil es tricontinental, o sea, lo hay en Asia, en Siberia, Europa, y también en el Nuevo Mundo. Como pocos géneros de plantas, tiene un excelente registro fósil. No hay registro de fósiles en África, o no hay suficientes estudios, habrá que ver, pero en Sudamérica también hay registros de ancestros de las magnolias. Y bueno, y parece que el patrón que ha ayudado el patrón que muestran es alopátrico. Cada especie de magnolia tiene su rango de distribución relativamente reducido, y entre países se comparten una o dos especies, pero no hay especies de amplia distribución que estén en 3, 4 países, no las hay. Y eso es sumamente interesante porque se llama barocoría cuando las plantas, las semillas se dispersan básicamente por gravedad, porque caen al suelo. Y si las llega a comer una ave, como vimos en Magnolia virginiana, las regurgitan, las devuelven en minutos, entonces nunca llegan a grandes distancias. No vamos a ver una especie que crezca en Estados Unidos y en Sudamérica, eso no se sabe, excepto Magnolia grandiflora, que está plantada en las plazas de casi todas las capitales del mundo. Pero no hay casos de dispersión a larga distancia, es alopatría, y eso nos ayuda a tener mayor claridad para reconstruir hipótesis filogenómicas o filogenéticas de los grupos de plantas. Porque imagínense una planta como un tomate que tiene muchas semillas, es carnoso y se lo comen las aves y lo llevan a todos lados. Y además, pues realmente no hay tiempo de aislamiento geográfico para que puedan especiar. En cambio, es mucho más complejo reconstruir una historia filogenética de una planta dispersada por aves a largas distancias que una que no. Entonces, eso nos ayuda a tener claridad en las reconstrucciones. Y los países que más especies tienen son China, le sigue Vietnam y luego Colombia y México. Pero si nosotros tomamos una área que incluya México, Centroamérica y Colombia, sigue siendo menor que la superficie de China, y tendríamos como unas 130 especies más que China. O sea que el Nuevo Mundo es sumamente diverso. La siguiente. Y Estados Unidos, aunque tiene 8 especies nada más, pero tiene más secciones, o sea, clados más diferentes que los que tenemos en México. Tienen como 5 clados diferentes, y en México tenemos 3, y se extinguió el género Liriodendron, que está registrado en el Mioceno de Chiapas.
Y aquí lo que vemos básicamente que las magnolias, registros fósiles de magnolias más antiguas estaban en Norteamérica, de ahí migraron a Europa, a Asia y luego al sur, y luego después al sur de Asia y al sur del Nuevo Mundo en las diferentes etapas, digamos, de los movimientos y tanto climáticas como geológicas, se fueron dispersando hacia el sur. La siguiente. Y aquí vemos ya en una reconstrucción biogeográfica que concuerda con muchos otros estudios previos y se llega a la conclusión de que posiblemente el género Talauma migró de Norteamérica hacia el Caribe y del Caribe hacia los Andes y a la Amazonía, mientras que en un principio habíamos dicho que las magnolias hace, no sé, 70, 80 millones de años migraron a Asia, pero aquí ya regresan de Asia ciertos grupos hace 30 millones de años y tenemos aquí la sección macrófila y la sección magnolia internándose en México y más recientemente hace 6 a 8 millones de años empiezan a poblar Centroamérica. Es un trabajo reciente que hicimos junto con el INECOL y también investigadores de Bélgica. La siguiente. Hablemos un poco de fósiles, que es una de las cosas más resaltantes de las magnolias, porque se les llama fósiles vivientes. Técnicamente eso es una contradicción, porque o es fósil o está vivo. Si está vivo no puede ser fósil, ¿verdad? Pero la gente así entiende lo que se trata de decir. Es decir, que se les dice así porque casi no han cambiado. Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, no sé si alcanza a ver, una varita nos faltó traer. A ver, sí, aquí tenemos que la estructura básicamente de una rama de una magnolia reciente se parece a esta estructura de tallo de Archaeanthus, que es una especie de más de 100 millones de años. Entonces, ¿cómo es que en 100 millones de años no ha cambiado gran cosa? De ahí el nombre de fósil viviente a las plantas que conocemos ahora. Asimismo, pues las hojas, estas son las hojas del Liriodendron, aquí están en su reconstrucción. Esto es artística, reconstrucción artística de cómo pudo ser el Archaeanthus. Y bueno, estos son los frutos del Liriodendron en el registro fósil y vemos que se parecen mucho a los fósiles recientes. La siguiente. Tenemos un fruto reciente de la actualidad de Magnolia grandiflora que tiene sus estigmas, sus estilos rotos en la base y así están también en el registro fósil. Entonces la gente empezó a decir, mira, no han cambiado nada. ¿Qué tipo de evolución es esa? Que en 100 millones de años no hay cambios. Se le llama evolución estagnante o congelada, vamos a decir. Y aquí tenemos 3 modelos de evolución. Este es el de evolución estagnante que empieza pues con innovaciones, pero llega a una asíntota en donde ya no hay cambio evolutivo. Mientras que esta es un tipo de evolución continua, ¿verdad? Y esta es al principio, genera recientemente una importante diversificación. Entonces, las magnolias siguen el modelo A, que es pocas familias en el reino vegetal cumplen esta característica. Esta se le llama recuperación del estancamiento, y mientras que a la de magnolia se le llama evolución estagnante o estancada, que es lo mismo. Gracias. La siguiente. Otra vez, en Chiapas, en el Mioceno de Chiapas, hace 16 millones de años se reportan de resinas que hay ahí en Simojovel, granos de polen del género Liriodendron. Los expertos concuerdan que es el género Liriodendron y aquí está una foto reciente de esta especie que existió en Chiapas y ahora nada más existe en Estados Unidos y en China. Y veamos sus hojas, también están en el registro fósil, básicamente no han cambiado. De ahí que lleguemos a decir que son características primitivas y avanzadas y al rato vamos a ver por qué no es tan cierto eso. La siguiente. Entonces entramos a las adaptaciones. Las innovaciones evolutivas pueden ser ancestrales o pueden ser recientes o derivadas, porque tendemos a pensar que todo lo que es una innovación es reciente, pero no.
Por ejemplo, cuando por primera vez las plantas hicieron fotosíntesis, fue una innovación ancestral. Y así entonces vamos a ver, y a veces no es fácil determinar si sin un contexto amplio, si una innovación evolutiva es ancestral o derivada. La siguiente. Y tenemos aquí que, por ejemplo, los científicos difícilmente nos fijamos que está perfumada o qué bonita es la magnolia. Aquí nos fijamos nosotros, por ejemplo, ¿qué función tiene la flor? ¿Es acaso una antena que está mandando señales para atraer insectos a través de estos aceites aromáticos que son volátiles, que se pueden dispersar a grandes distancias, 500 metros a partir de la flor? Entonces, ¿es una antena de transmisión la flor? O sea, son las preguntas que puede hacerse un científico. ¿O es una trampa cretácica diseñada desde hace 100 millones de años para atrapar insectos y asegurar que hagan el trabajo de remover los estambres y hacer la polinización? ¿O es un kiosco de estupefacientes, un Oxxo o una farmacia donde llegan los insectos pues a comprar unos cigarritos o algo más que nos ofrezca la farmacia, ¿verdad? También es un espacio de seducción, de mercadotecnia, es decir, hay luces, hay fluorescencia, hay luces en las flores que más adelante vamos a ver, pero también hay calor en las flores, entonces es un hogar para protección y calidez. Y entonces vamos juntando evidencias para ver qué significa una flor. Además de que a lo mejor nosotros ya traemos en el subconsciente un amor por la flor innato, un instinto. Porque las flores no muerden, no pican como las espinas. Entonces hay algo ahí que tenemos que aprender a descifrar. ¿Qué es lo que es una flor para los seres humanos? Para los científicos nos preguntamos, ¿es una estación de recarga de combustible? Porque ahí hay grandes calorías en el polen, en la inmensa cantidad de polen que producen. ¿O es todo a la vez, todo lo que nos hemos preguntado? ¿Verdad? Entonces, la siguiente. Una de las evidencias que vemos en cuanto a innovaciones ancestrales y derivadas, vemos que, por ejemplo, Magnolia grandiflora, todas sus partes accesorias, que son la corola, que la corola se suele componer de pétalos, pero como aquí no hay diferenciación entre cáliz y corola, se les llaman tépalos. Y aquí ya son diferentes se ven aquí, el cáliz se ve diferente de la corola, y aquí también, no solo en color, sino en estructura, algunos más gruesos. Y entonces, en magnolia no podemos decir que las flores tienen tépalos o que tienen cáliz y corola, tienen las dos cosas, las dos condiciones. Entonces ya no son lo que creíamos que son, pues son organismos primitivos, sino que tienen características especializadas, muy especializadas, que vamos a ir notando. También, por ejemplo, en cuanto a la cantarofilia son términos técnicos que simplemente quiere decir que es polinizada por escarabajos, que son los escarabajos los agentes que ayudan a que la planta se fertilice mediante la transferencia de polen. Y sin embargo también encontramos en Liriodendron y en Magnolia macrófila abejas, o sea, melitofilia, que son, pues, que van en busca de alguna especie de néctar o algún exudado que haya en los pétalos, que se ha demostrado que sí existen exudados, aunque no se habla de glándulas nectaríferas, pero exudados en la superficie de los pétalos. Entonces, no quedemos con la idea de que las magnolias se polinizan por escarabajos exclusivamente, porque hace 100 millones de años no había abejas ni moscas, solo había escarabajos, los mismos que posiblemente contribuían a la polinización de otras plantas basales, ¿no? Como no vamos a entrar con unos nombres que no vamos a recordar, ¿verdad? Pero ya había evidencia de que los escarabajos contribuían a la polinización de otras plantas que son incluso más antiguas que las magnolias. Lo que sí también podemos notar en este trabajo que hicimos con uno de los ponentes que viene hoy, doctor Gerardo Hernández Vera, y con José Luis Navarrete, es que al hacer una revisión de literatura encontramos que Scarabeide y Nitidulide son los escarabajos más comunes en la polinización de magnolias, pero que
Los Nitidulidae son todavía más antiguos, ese tipo de escarabajos, que los Scarabaeidae. Y cada uno tiene su periodo geológico en el que han operado con mayor cantidad de registros. La siguiente. Y tenemos aquí otra innovación, que las magnolias primitivas carecen de un pedicelo un pie o es incipiente. En cambio aquí en Asia, mi Magnolia figo tiene ya lo que se llama el filamento del estambre, que es la parte masculina. Aquí en la parte masculina están los granos de polen. Y en el caso de Magnolia hamori de Haití, de República Dominicana, los estambres tienen un conectivo en el ápice que se atora en el gineceo. Entonces son especializaciones en los estambres. No podemos decir que los estambres de Magnoliaceae son laminares o tienen filamento incipiente o tienen conectivo en el ápice extendido y cetáceo para atorarse en el gineceo. ¿Y qué es lo que se gana? Disponibilidad de polen. Aquí, si el polen no queda atorado en los estambres que tienen, en los pétalos que tienen forma de cuchara, se va a caer al piso y se va a desaprovechar. Pero si queda fijo en el filamento, en el receptáculo, puede estar hasta que la flor se seque, van a estar ahí los estambres, o sea, va a ser persistente. Igual aquí, si queda fijo del conectivo como un volantín, va a haber más tiempo de exposición del alimento para los posibles polinizadores. La siguiente. Las fragancias son otro tipo de innovaciones. Más de 76 compuestos volátiles existen en las magnolias. Y las plantas producen una combinación de aceites volátiles para poder atraer a un tipo de insecto o a otro, pero llegan a atraer pues a una gran variedad de insectos, pero no cualquiera puede ingresar, porque con los tiempos de producción de estas ráfagas de producción de aromas, por ejemplo, las flores abren, en algunas flores en Amazonas, en los Andes, abren como a las 4. Hay unas que son diurnas y hay unas que son nocturnas. Entonces, es el momento que abre cuando, tanto en la fase femenina como en la fase masculina, que vamos a ver, producen ráfagas de volátiles que llegan a ser percibidos por uno como unos 400 metros o 500. Pero quizá los insectos los detecten desde más lejos. Aún no han visto la flor los insectos, pero ya con sus antenas tienen ellos sensores que pueden detectar estos volátiles y saber hacia dónde guiar su vuelo para poder llegar a donde están las flores. Y entonces, aquí tenemos un trabajo de una estudiante de Ecuador que vino a hacer maestría a la UDG y detectó que los perfiles de los volátiles son diferentes entre Magnolia pugana, bayartensis y pacífica. La siguiente. Y aquí también vemos con estas esquemas de cromatografía de gases que bayartensis, pacífica y Magnolia pugana tienen diferentes características organolépticas. O sea, lo que apoya la validez de que son especies bien soportadas. Es decir, la morfología no miente, pues la química menos, ¿verdad? Porque está más cerca ya de la parte molecular. Y ahí tenemos las cantidades de productos que llegan a formar estas especies. La anterior. Y acabamos de publicar en la revista Molecules el 17 de septiembre, hace unos días, donde se sugiere que Magnolia pugana, los aceites esenciales, especialmente los de las semillas, son un recurso promisorio como antioxidante, antimicrobiano y anticancerígeno. Si esta noticia debe de dársele mucha difusión, acaba de salir hace unos días. La siguiente. Y tenemos otra especialización. Aquí ya vemos que uno pensaría que la fluorescencia en las flores es un carácter derivado o avanzado, porque imagínense aquí se notan unos puntitos de fluorescencia, aquí otros, en Magnolia macrófila. Aquí también se ve la fluorescencia cuando se expone a un espectro de luz ultravioleta. Aquí un aficionado fotógrafo tomó esto que no lo tenemos pues disponible para los científicos, Magnolia estelata.
los aficionados pueden ser también científicos, se hacen preguntas interesantes. Y aquí tenemos Magnolia Shade del sureste de Estados Unidos, que produce este color azul brillante en los estigmas, como diciéndole al escarabajo, aquí es donde debes de aterrizar o trabajar para dejar el polen. Entonces, uno pensaría que esto es algo muy avanzado, pero no. ¿Por qué? Porque es muy común que las angiospermas basales, o sea, las más antiguas, muchas familias presentan esta característica. De manera que debe de ser una innovación ancestral. Es decir, desde hace millones de años existía la necesidad de atraer a los polinizadores. La siguiente. Y aquí tenemos otra innovación, que es la protoginia y los movimientos florales. ¿Qué es la protoginia? Nada más que primero las damas y después los caballeros. Es decir, primero está receptiva las hembras, que son los carpelos, y después los estambres se abren. Esta es la primera fase. Llega un insecto con polen de otra flor, espera que abra la flor, ya cuando hay un pequeño orificio más, ya puede penetrar. Esa misma noche se cierra completamente, queda atrapado. Fue engañado el insecto pensando que iba a encontrar polen, pero bueno, hasta el siguiente día va a ser el premio, la recompensa, queda encerrado. Y aquí está totalmente cerrado con los sépalos hacia abajo a la hora de, digamos, como en el reloj a la dirección de las 6. Y al siguiente día abre totalmente la flor, caen todos los estambres y ahí está la recompensa del escarabajo para que coma y lleve ese alimento a la siguiente flor y haya polinización cruzada, porque gracias a eso podemos multiplicar la diversidad genética de manera increíble. A que si son solamente transferencia de polen de una flor a otra del mismo árbol. La siguiente. Bueno, y ahí tenemos el artículo donde se publicó todas esas fases hora por hora. Esta, por ejemplo, fue tomada a las 2:43 de la mañana. Todavía estaban tomándose fotografías desde que empezó a las 4 de la tarde. O sea, prácticamente había que darle un seguimiento continuo. La siguiente. Y otra es la termogénesis también. Los escarabajos o los visitantes florales encuentran una alcoba, calidez. No solo eso, sino que esta temperatura mayor, que puede ser hasta 5 grados más que la del medio ambiente, pues a ellos les ahorra energía de alguna manera que pueden utilizar pues para trabajar y para trabajar más a gusto. No es lo mismo trabajar en temperaturas cercanas a cero, todos entumidos, ¿verdad? Y entonces con este ahorro de energía, pues hay una recompensa de energía. Además, este calor ayuda a la volatilización de los aromas florales, ¿verdad? Y también, como es un sitio muy atractivo, pues ahí puede uno encontrar pareja, o sea, para el apareo, de manera que pues todo eso sucede en una flor de magnolia. Siguiente. También tenemos que ver el fruto, no solo la flor. El fruto también nos pregunta, nos evoca ciertas preguntas interesantes. Por ejemplo, aquí algunas plantas tiran la semilla por la pared externa, mientras que estas la protegen como que si fuera un tesoro, ¿no? ¿Dónde guardarían el oro ustedes? Pues una caja muy fuerte, imposible de romper. Es lo que está haciendo esta talauma de Amazonía, Magnolia hernandezi, que está protegiendo el tesoro para la perpetuación de la especie, o esta Magnolia boliviana también. Imagínense la cantidad de recursos que tiene que invertir para ponerle madera a los frutos, ¿verdad? Una madera más dura que el mismo tronco de la planta, que no la puedes quebrar ni con un martillo. ¿Quién se encargaba de dispersar a estos frutos tan duros? Y ahorita no los podemos abrir con un martillo cuando están verdes. Y solitos se abren cuando empieza la deshidratación y de esa manera se van resquebrajando. Y se pueden abrir como un Lego en partes individuales que se llama apocarpia, o se pueden abrir en tecatas irregulares, paredes, que eso se llama sincarpia. Los botánicos siempre usamos otros términos, pero hay otros siempre, afortunadamente, más fáciles. Y estas adaptaciones pues son obviamente una defensa antiherbivoría. Seguramente aquí en zonas templadas donde hay estos frutos no hay tanta depredación por la fauna, pero en Amazonía,
o en zonas selvas tropicales de México, sí hay mucha depredación por herbívoros. Y posiblemente en el tiempo que evolucionaron estas magnolias antiguas, posiblemente había megafauna, ya sea mamíferos o dinosaurios, que se encargaban de romper estas estructuras para poder consumir las semillas. Como los dinosaurios son parientes de las aves, en cierta manera, pues el síndrome de las aves, todas las semillas rojas son un síndrome para dispersión por aves. En este caso, eso apoya la hipótesis de que pudieron haber sido dispersados por dinosaurios. La siguiente. Y aquí tenemos otro tipo de defensa herbivoría. Las magnolias de aquí de Jalisco son frutos pequeños que realmente algunas veces se ven comidos por ardillas o por guacamayas, pero pues realmente no se ve un ataque severo o que se los traguen completos. En el caso de estas magnolias de selvas húmedas, subcaducifolias o perennifolias, y también esta es de Costa Rica, Magnolia imbioana, Magnolia ecuatoriales de Amazonía y Pastazaensis también de Amazonía ecuatoriana. Vemos claramente que la especie se ha venido defendiendo de la herbivoría, que no bastan las paredes de madera, sino que o es una opción a lo mejor más económica que invertir en paredes tan gruesas como estas, y entonces a lo mejor mediante espinas en la parte apical o parte superior de los carpelos sea suficiente para disuadir a los depredadores. La siguiente. Y entonces en la hipótesis de que pudieron haber sido dispersadas por dinosaurios, pues aquí vemos la diferencia entre los dientes de carnívoros y de dinosaurios herbívoros, ¿no? Tenían unos molares que quizá pudieron ser capaces de triturar esta madera o consumirla completa, ¿por qué no? Y ahorita les voy a decir por qué podría ser que consumían los frutos de manera completa. La siguiente. En el Cretácico había muchos carnívoros y algunos herbívoros como ese que dice ornitomimo, y otros herbívoros más que no están aquí todos, pero se ha encontrado que en el estómago no solo se comían las ramas, sino que comían piedras, y estos se llaman gastrolitos. ¿Será que los frutos de magnolia también podrían funcionar como gastrolitos? Porque son muy duros. Entonces queda ahí la hipótesis de que pudiera ser esa la causa de por qué están tan protegidos. La siguiente, y que eventualmente fueran dispersados y para poder germinar. Ahora vamos a hablar de la relevancia de las magnolias en las distintas civilizaciones. Y pues la campeona es China, porque más de 2 milenios que vienen usando la Magnolia houpo, Magnolia officinalis, su nombre es houpo, de la cual se extraen estas cortezas, y que pues sirve para el asma, para un montón de enfermedades del sistema nervioso, trastornos intestinales, ansiedad, dismenorrea, y se toman en muchos tés como calmantes. También ahí viene cáncer e inflamación. Tienen muy buenos antiinflamatorios, muchas plantas de esta familia, al igual que las anonaces, la guanábana, la chirimoya, son un linaje hermano de las magnolias y tienen químicamente propiedades similares, no quiero decir que idénticas, pero hay una gran cantidad de recursos, así como el ecuatoriano Edison encontró también que Magnolia pugana tiene esta bioactividad anticancerígena, antimicrobiana y antioxidante. La siguiente. En Japón, básicamente el uso que tienen es ornamental y son un orgullo para ellos. Es una muestra para ellos de respeto, de admiración, de elegancia. Y pues esta se llama Magnolia cobus. Básicamente no podríamos contar cuántas flores hay aquí, quizá más de 1000. En esta, más bien lo que tiene y luce son las enormes hojas, le llaman big leaf, la magnolia de hoja grande, y tiene unos frutos coloridos, realmente adornan bastante el paisaje. Y la magnolia estelata, que también tiene mucho más pétalos la flor que la cobus, son parecidas, pero tiene muchos más pétalos. Y la hay en color blanco y en rosa. La siguiente. En México tenemos que Moctezuma
guiado por Tlalcalel, que Moctezuma era un guerrero bravo, pero Tlalcalel, él era un sabio que había guiado a varios tlatoanis, incluido pues a su hermano Moctezuma, el Guacamina. Y entonces le dijo que él tenía que, le recomendó a su hermano, porque no él solo daba consejos a los tlatoanis, sino también al público en general, pues era un político, era un maestro. Y le dijo a su hermano: debes de dejar un recuerdo en este mundo, desviar las aguas de Huastepec y almacenarlas en la cima del cerro para riego de plantas mediante sequía Zapantli. Ojalá que las autoridades universitarias o de gobierno del estado pensaran un poquito como Tlalcalel, ¿verdad? Ya tuviéramos aquí un paraíso que represente nuestra diversidad biocultural. Y ordenó a su gobernador Pinotl de Veracruz que trajera árboles, incluyendo al Yoloxóchitl, flor de corazón, que es magnolia mexicana, dibujada en el siglo XVI por Francisco Hernández en su libro sobre las plantas medicinales de México, y también por la expedición a la Nueva España de Cecé y Mociño. Y aquí está lo que parece pues una forma de corazón, pero también en el botón, y también en cada semilla aparece individualmente un corazón. Y de hecho pues es un cardiotónico que el Instituto Mexicano de Cardiología ha corroborado su valor como un cardiotónico que fortalece los músculos. La siguiente. Entonces hay un legado increíble en la riqueza de estas magnolias, que bueno, en este caso pues ese legado biocultural pues viene desde la iniciativa de Nezahualcóyotl de crear jardines botánicos antes que las principales ciudades de Europa. Aquí este arboretum que hizo Nezahualcóyotl era dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, y había esculturas en ese lugar. Un jardín botánico para ellos, las plantas no eran lo más importante. Es decir, para ellos, era un espacio de cultura, ¿verdad? En donde había poesía, canto, danza, baile, y era primero la fauna más importante que las plantas, pero también tenían deidades de plantas. Y el colibrí, por ejemplo, era una representación de Huitzilopochtli. También apreciaban a los murciélagos y a las ranas, y esos son los cajetes de donde tenían ellos las plantas. Es lo que queda. Es que las autoridades de México no han podido hacer aquí algo grande que refleje nuestra inmensa riqueza biocultural tampoco. Entonces esto se debe de rehabilitar. Estos eran los baños del rey y de la nobleza de aquel tiempo. La siguiente. Otro aspecto muy interesante de una holandesa que nos vino a decir de qué se trata nuestra cultura, los indígenas de Puebla, de este lugar que ahora ya no tiene un nombre exactamente igual, pero su nombre náhuatl era Cuauhtequegoyan. Y en estos indígenas se les llama los conquistados conquistadores. Es decir, pues México fue conquistado, pero los poblanos se unieron a Hernán Cortés y a otros españoles para ir a conquistar Guatemala. O sea, fueron conquistados y se convirtieron en conquistadores. Y este mural que está ahí en Puebla, ilustra cómo los españoles, junto con apoyo de los indígenas poblanos, atacaron Guatemala. Y aquí al centro tienen el dibujo de lo que pensamos que podría ser una magnolia. Y nuestro colega Freddy Archila de Guatemala hizo esta reconstrucción artística para ver pues que tiene básicamente el carácter trímero de las flores de magnolia, el color de las flores de magnolia y también la forma de las hojas. Si lo es o no lo es, pues no lo sabemos, pero queda ahí la hipótesis, porque ya esos datos es difícil de poder demostrar. Y también hay un mural del siglo XVI en un convento agustino donde se podría pensar que podría ser un fruto, pero la mayoría de los conventos agustinos no eran realistas, no reflejaban las plantas y los animales como eran, sino que eran quiméricos.
podrían hacer una planta y ponerle patas de algún animal a la planta, por ejemplo. O sea, eran quiméricos. Entonces es difícil saber, pero lo que podemos ver aquí, que esto sí parece una magnolia y que aquí están los anillos que suelen estar debajo del pedúnculo de las magnolias. Entonces hay incipientes rasgos que sugieren que podría haber una magnolia aquí en esta información. En Estados Unidos no hay arboretum que visiten, que pues sea un paraíso donde los artistas pues hacen de la suya, los fotógrafos ni se diga, y los artesanos toman modelos para toda la artesanía que producen, lleva hasta servilletas ahí con acuarelas de magnolias. Es una fascinación. La magnolia representa mucho para las culturas. La siguiente. Y aquí tenemos, por ejemplo, Mississippi la nombró flor del estado, flor emblemática. En Colombia, en Guatapé, donde está un peñón, ¿cómo se llama ese peñón pues es que es el peñón de Guatapé? Está increíble esa ciudad. Es una ciudad que la inundaron, hicieron una presa, tienen mucha agua, mucha lluvia, y quedó un paraíso, las partes que quedaron emergentes. Y en la plaza de Guatapé está esa magnolia que le hicieron emblemática, y aquí también hemos hecho algunas emblemáticas. Ahora ya para finalizar vamos a ver algunas lecciones contemporáneas de conservación. ¿De qué manera? ¿Cuál es el mensaje que traemos aquí en esta charla? Y bueno, la primera, aquí sucede que, por ejemplo, Magnolia pugana de Zapopan y Guadalajara es un gran ejemplo, porque el doctor Enrique Estrada Faudón, cuando viajó con doctor Rogers McBo de la Universidad de Michigan y la maestra Puga del instituto, él era el director del instituto y ella la secretario, y él era un alumno de doctorado de Rogers McBo, y vinieron a los Arroyos El Encanto, aquí cerca de Santa Lucía, y vieron ahí la magnolia y la colectaron con la intención de reproducirla, de propagarla, pero no tuvieron éxito porque no conocían cómo germinar una magnolia. Y por aquí abajo anda Jesús Lepe, que es el que se encarga de propagar todas nuestras magnolias. Entonces lo que hicieron es que en ese entonces, desde 1966, Rendosky y McBo le habían puesto Magnolia schiedeana, una especie que es de Veracruz y que nada tiene que ver con esta magnolia de aquí de Jalisco, la de Zapopan, con Magnolia schiedeana. Pues el doctor Estrada dice, bueno, si no podemos por semilla hay que hacerlo por esquejes, y fueron a poner tierra y bolsas, o sea, es que más que esquejes eran injertos aéreos. Le pusieron tierra y bolsa y entonces lograron muchas plantas que al rato no sabían ni dónde plantarlas, y las vinieron a plantar al Departamento de Ciencias Ambientales, y de ahí podemos estimar la edad que tienen. Tienen del 75 a la fecha. Bueno, el 75 la encontraron, pero básicamente fue en 85 que fue propagada por injerto aéreo. Entonces tiene como 40 años, los árboles que están ahí en botánica desde que se propagaron. Y unos son muy delgados, pueden ser de 10 centímetros, otros de 35, 40 centímetros de grueso. O sea, ya depende de la luz y de la dinámica que han tenido. También en el instituto tenemos unos magnolias muy grandes, que son de la misma camada. Y entonces fue hasta 2002 que le dedicamos la magnolia a la doctora Puga. Fíjense, se conocía desde el 75 aquí en Zapopan, y el tiempo que pasó, 27 años, para poderla clasificar, identificar, y se le dedicó a la doctora Puga. Y Miguel Muñiz ha llevado a sus estudiantes a explorar las magnolias en todo occidente de México. Aquí está el doctor Miguel Muñiz. Y este árbol es de Zacatecas, de un poblado que le llaman Palo Verde. El árbol mide más de 2 metros, es Magnolia pugana de diámetro. Y pues así le llaman al pueblo, Palo Verde, por ese árbol, porque las magnolias son siempre verdes. Y nos tardamos más de 30 años en convencer a la ciudadanía que pusieran magnolias en la plaza, porque antes era Plaza de los Laureles y después cambiaron por cítricos, había naranjos agrios, y a base de duro periodicazos y charlas como esta, logramos que entendieran que había que tener especies nativas, y escogieron a la Magnolia pugana, aunque también hay Magnolia grandiflora. Y aquí la maestra muy feliz trae un ramo de magnolias
en sus 100 años, en su centenario que cumplió y que pues fue una celebración muy importante, doctora honoris causa. Y aquí está el diputado Bravo Padilla, que estaba ahorita en el presidium, en donde pues esta planta de Magnolia pugana se plantó en el disparate para hacer un jardín botánico, pero hasta la fecha quedó en promesa, el árbol se tuvo que retirar para que no muriera, pero es un adeudo que tiene la UDG y también el gobierno del estado con nosotros, y por eso tenemos que aliarnos, no solo los que hacen biología o botánica, sino también todos los que están relacionados a la cultura de nuestra patria, para hacer alianzas y poder lograr que se establezca ese jardín botánico y ese arboretum que requiere nuestra sociedad jalisciense. La siguiente. Para beneficio de los niños, de los jóvenes. Nosotros ya nos vamos cualquier rato, no sabe uno. Pero aquí está mi profesor, director de tesis de maestría, Hugh Iltis, de la Universidad de Wisconsin-Madison, que en el 85 él notó que habían marcado árboles grandes para ser derribados, árboles que posiblemente tenían 350 años creciendo ahí. Entonces nos iban a donar 10,000 hectáreas, pero el Cazango, el dueño del terreno, dijo, sí, se la voy a donar, pero no nos dijo que antes iba a tumbar todo el arbolado viejo. Entonces, pues le dijimos que no, nos opusimos, dijimos que era mejor el arbolado viejo que las hectáreas y que se comprara el terreno donde estaba el arbolado viejo, y fue el gobernador. La maestra Puga fue la impulsora para que el gobernador comprara 1,250 hectáreas, perdimos 10,000, ganamos solo 1,250 con arbolado viejo, que incluía enormes oyameles también. Aunque la estación científica fue declarada por el motivo principal fue el tiocinte no fue catalizador para la conservación, fue la tala de árboles gigantescos como magnolias y oyameles, para que se estableciera, fue el catalizador para que ya no pasara más tiempo y se estableciera la estación científica y se protegieran 140,000 hectáreas, y nos llevó muchos años, hasta el 95, lograr, o sea, de 85 a 95, 10 años, hasta lograr ya un inventario cabal de la flora de Manantlán con más de 3,000 especies, y aquí estamos algunos de los exploradores. La siguiente. ¿Qué logramos proteger? Numerosos ecosistemas, numerosas especies de plantas vasculares, algunas con 600 usadas localmente, 336 especies de habas, 400 de hongos, anfibios, reptiles, invertebrados, no los podemos poner todos aquí, pero no nada más fue salvar una magnolia. Eso es lo que puede detonar el proteger una especie carismática como es la magnolia. Entonces, la anterior, la lección que nos deja es que pues lo que logramos proteger para futuras generaciones. La siguiente. Este ejemplo es de cómo puede un jardín botánico ser más eficaz que un ayuntamiento. Darle plantas al ayuntamiento puede ser un peligro, puede ser que no la rieguen, puede ser que se mueran pronto, a menos que estén en una plaza pública o en un campus o hasta en una escuela pues seria, pueden sobrevivir porque hay preocupación por mantenerlas vivas. Pero si un camellón no está en el centro histórico, mejor no ponerlas, demandan mucha agua y se pueden morir. Fue lo que pasó en el río Cuale. Nos costó un lío declarar Magnolia vallartensis como especie emblemática de Puerto Vallarta. Por ahí está Miguel Muñiz también, parte de todo lo que hemos trabajado en magnolias. Todos los de mi equipo pues somos como 6 doctores y otros biólogos y también alumnos que colaboran con nosotros. Aquí está un alumno que es Jesús Gallegos, ¿verdad? Y ahí se plantó como ceremonia Magnolia vallartensis cerca del río Cuale, pues se secó, no la cuidó el ayuntamiento. En cambio, la planta floreció en el Jardín Botánico de Vallarta y ellos pues sí, le dieron difusión y salió en muchos medios de radio, de televisión, y fue incluida en la lista internacional de conservación de la naturaleza como una especie en peligro crítico. En el caso 3 pues,
tenemos aquí el ejemplo de, por ejemplo, que comenté en el estrado, que la Universidad de Wisconsin tiene un jardín botánico, ¿dónde está aquí? De poco más de 400 hectáreas. Y aquí está la Universidad Nacional de Ciencias Forestales de Honduras, tiene un jardín botánico con prácticamente más de como 1,600 hectáreas. O sea, 4 veces más grande que el de la Universidad de Wisconsin. Y el de la Universidad de Harvard es pequeñito, es como de 80, 90 hectáreas. Aquí la esperanza de hacerlo en el Disparate habla de menos de 17 hectáreas. Pero en un rincón, fíjense, en la Universidad de Washington, el Jardín Botánico está en el terreno del Capitolio, o sea, en pleno centro, cualquier gente puede ir al Jardín Botánico. Y aquí pues no creo que, a lo mucho llegan al zoológico y no creo que de ahí se pasen al Jardín Botánico donde lo quieren hacer, pero pues pudiéndolo hacer quizá mejor aquí en Tabachines, en esos terrenos que son de Lina y que están en litigio durante 40 años y nadie ha resuelto nada. Bueno, eso es como, este es el Jardín Botánico de Kunming en China, que tiene también un buen número, como 250 o 300 hectáreas en su jardín botánico. Siguiente. Y este es el caso 4 de Magnolia de Albata en la Sierra Norte de Oaxaca, donde el poder de una mujer liderando su comunidad indígena puede llegar muy lejos. Su tesis de licenciatura permitió conocer la tercera especie, solo se conocía de Estados Unidos Magnolia Shea y Magnolia macrófila, y Zuccarini había descrito del siglo XIX Magnolia de Albata. Eran 3 especies que se conocían, pero esta bióloga, lo que fue interesante, que logró fotografiar los frutos de Magnolia de Albata que no se conocían, las flores también, que son las que vemos aquí, y gracias a eso, con ella y con otros investigadores, logramos publicar 6 especies nuevas de magnolia que las podemos ver aquí: una de Nuevo León, Rendosquiana de Querétaro, Hidalgo, Mixteca de Oaxaca, Sotitla de Puebla, Alejandrae de Tamaulipas. Eso es parte de su contribución a la ciencia, del impacto de su hallazgo, de su tesis de licenciatura. La siguiente. Pero logró involucrar a toda su familia para la propagación de las plantas, sin ningún centavo del gobierno ni de las autoridades, trabajando con un ejército de niños, haciendo campañas de reforestación, y aquí están los resultados después de 7 años, y por aquí debe estar el escudo de la UDG, por la colaboración que hemos tenido, y gracias al manejo forestal zapoteca, que ellos plantaron Pinus chiapensis para tener una producción forestal, pero ya que estaban grandes los pinos, que llegaron las madereras, pues ya hay que cortar. Dijeron, no queremos que se corte, está muy bonito el monte así. Y entonces, como son comunidades, decisiones por comunidades, ahí no hubo soborno, se ha mantenido el bosque y las magnolias brotaron como pasto. O sea, les gustó el espacio claro que tenían en el bosque, y de esa manera Magnolia, esta especie Magnolia de Albata pasó de ser una especie en peligro de extinción a otra categoría donde es casi amenazada, es decir, mejoró en el estado de conservación. La siguiente. Y otro ejemplo es ya nomás queda este y otro. Este es el papel de las naciones indígenas en la conservación de la biodiversidad. Esto fue en Ecuador. A mí me invitaron por un año y trabajamos, describimos como 7 especies nuevas, 17 especies nuevas de magnolia, tanto en los Andes como Amazonía. Y vimos que estas estaban distribuidas en las diferentes etnias indígenas, y eran los que tenían más especies de magnolia conservadas, eran los quichuas y los shuar. Los mestizos estos son, pero de diferentes localidades de todo Ecuador. Entonces vemos cómo las etnias indígenas han conservado más la biodiversidad, se encuentra también en mejor estado. Entonces aquí la conservación de magnolias es algo que podemos lograr conservar cada una de las 180 especies de magnolias, o es una utopía. Lo importante es lo que se está haciendo, eventos como
Para la divulgación de la ciencia necesitamos capacitar a los indígenas, ¿verdad? En todos los aspectos, o sea, para mejorar su educación en todas las áreas de investigación, incluido el inglés, en tecnologías relevantes para la conservación de sus ecosistemas que son un paraíso megadiverso. La siguiente. Y aquí tenemos que de las personas que me ayudaron en el año sabático fue Alex Dagua, que lo convencí para que se viniera a estudiar el doctorado. Él se trepaba en los árboles, tuvo un padecimiento que casi se lo lleva, pero con todo el apoyo de sus compañeros de maestría logró salir de ese percance, que no fue accidente, sino fue una cuestión de su salud propia. Y bueno, finalmente obtuvo su grado de maestría. Inmediatamente después de su grado, se convirtió en lo que sería aquí como secretario de Estado de Medio Ambiente en la provincia de Pastaza. Y bueno, después hizo su familia y empezó a hacer un movimiento para conservar la biodiversidad de Amazonía en Sarayaku, trabajando con su gente. Y aquí estas personas atendieron una semana de medio ambiente en Nueva York, se llevaron a la comunidad indígena de Sarayaku, en donde él ha participado y sigue dando la lucha por el medio ambiente. Entonces, la idea de capacitación de educación es el camino. Y después, para terminar el año sabático y cerrar con broche de oro, hicimos el primer simposio internacional para la conservación de magnolias del Neotrópico en 2015. Y aquí van a ver algunos de los compañeros. Aquí está Reina, aquí está. Estos son los dos. Este es de la etnia Guaurani y de la etnia Quichua, Alex Dagua y Efren Merino. Él es de la Universidad Católica Álvaro Pérez. Este es de Tailandia, y de Corea, y de China. Este es de Japón. De todos los países fueron ahí a Ecuador. Pero también por ahí debe de andar Miguel Muñiz, no lo veo, por ahí. Está Gerardo Hernández Vera, Xalisco también. Aquí está Miguel Muñiz, Xalisco, y por allá está Gerardo Hernández. Y aquí estoy yo, en fin, pues ya hicimos una familia de gente preocupada por la conservación. Hemos hecho un simposio en China, dos en Ecuador, uno aquí en la Universidad de Guadalajara en 2019, hicimos otro en Honduras y el próximo queremos que sea en Guatemala, otro país megadiverso. Más de 5 especies nuevas publicamos en este trabajo de magnolias nuevas de Honduras, en este caso 6, en donde la lección es que la modalidad hondureña de agroforestería con magnolias es una promesa para la conservación de magnolias. Y en ese proceso que estábamos armando esta publicación, ya después que la habíamos enviado salieron estas otras especies nuevas y un registro nuevo de Magnolia quetzal. Es decir, continúa el avance de la ciencia. La siguiente. Y aquí está el simposio que hicimos ahí en Lancetilla, en el jardín más grande de Latinoamérica, Jardín Botánico. Ahí están también nuevamente los compañeros, la mafia de la UDG presente en todos estos eventos y las instituciones participantes, el número de ponencias, carteles, pósters. La siguiente. Y bueno, aquí están algunas de las especies nuevas que se describieron después de haber publicado la sinopsis de magnolias de Honduras. La siguiente. Y bueno, aquí está este árbol de Magnolia Lloroconte, que no se conocían las flores ni los frutos, pero ya había plantaciones de más de 35 años en Honduras, pero no se conocían las flores ni los frutos. Y aquí están las personas para que vean de referencia el tamaño. Son 3 personas que están aquí. Y es el tamaño del árbol, más de 40 metros, posiblemente 45 metros de talla, pero ya no había ningún árbol grande maduro en Honduras. Y lo encontramos en el borde, en la parte de Guatemala, donde estaba más conservado. Y esta especie se redescubrió después de 85 años. Abraham fue el que la encontró y Ciro, que en paz descanse, fueron a las localidades, una especie que describimos nada más por conocer el gineceo y resultó ser una especie extraordinaria que le llamamos Magnolia Atlántida desde 2012. Y entonces, ¿qué es lo novedoso en Honduras? Que ellos han llevado en el ámbito forestal más lejos la conservación de magnolia, y tenemos aquí Magnolia Lloroconte, una plantación pura. Allá la tenemos
con cafetales. La magnolia es usada como nodriza para dar algo de sombra. Aquí se usa con cebollas y allá con papas. Y en Chiapas la están usando con maíz, como nodriza de maíz en Jitotol, Ejido Benito Juárez. Y ya para terminar, el profesor Isaac Bastida de Honduras, en el departamento de Cortés, sembró magnolias desde semilla. Y a los 19 años ya tenían este tipo de talla, el tronco. Es una magnolia de veloz crecimiento. Y tuvo el gusto de ver buena parte de su casa hecha a base de magnolia, de madera de magnolia que él mismo sembró. Entonces, otra vez, la educación es fundamental. Aquí está el señor Abastida y por primera vez vimos una flor de esta especie que no habíamos podido ver. Cuando encontramos el árbol gigante solo vimos frutos y semillas, las plantamos y aquí tenemos como 32 plántulas de esta esplendorosa magnolia. Y bueno, ¿cuál es el llamado? Pues a la sociedad. El llamado es que nosotros necesitamos una herramienta de transformación biocultural. Y eso es un jardín botánico. Y eso es un arboretum biocultural también para la universidad, que puede estar integrado con diferentes segmentos en los centros universitarios, de acuerdo a los climas, de acuerdo a la relevancia histórica, cultural, ¿verdad?, artística, y también un jardín botánico pues para que los jóvenes, los niños puedan conocer o puedan desarrollar un sentido de amor por la biodiversidad, ya que pues ciudades más pequeñas han logrado, o con menos recursos que México, pues han logrado tener importantes jardines botánicos como Jalapa o como Sinaloa en Culiacán, un jardín muy bonito que ha recibido muchas premiaciones. ¿Y qué nos pasa con nosotros? Ya basta de tantos edificios tan esplendorosos, pero cada vez más concreto en todos lados, y le vamos robando espacio pues a la biodiversidad, y eso refleja la poca cultura que se tiene, tanto en la sociedad como en las autoridades principalmente, ¿verdad? Según las especies que tengamos en un campus, ese es el espejo de nuestra cultura, de nuestra realidad y de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a hacer la entrega del reconocimiento al doctor Antonio Vázquez por haber participado en la 4ª edición de divulgación de ciencia aquí en el Congreso del Estado. Y para comentarles, bueno, también pedirles otro aplauso, por favor. Gracias. Y comentarles que por logísticas de aquí del Congreso nos piden un momentito la sala, que si nos pueden hacer el favor de bajar poquito a la colección biológica que está en la parte de abajo y enseguida seguir con las ponencias. ¿En qué tiempos? ¿Mande? ¿En qué tiempos? O sea, ¿cuánto es un poquito? Me dijeron que un momento, solamente en lo que organizaban aquí y ya, otra vez subir. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias.